En la oficina está oscuro. Las luces de la calle apenas se filtran a través de las paredes de vidrio. Oigo el tic-tac del reloj y el murmullo de la ciudad nocturna, y frente a la computadora, interminables números y reportes. Esas cifras siempre me han tranquilizado, como si su orden inmutable pudiera llenar el vacío dentro de mí. Pero hoy es algo diferente. Dentro de mí hay una sensación inquietante que, por más que intento, no puedo calmar. Levanto la mirada hacia la ventana para darme un minuto de descanso y veo un reflejo. Rafael está detrás de mí, a unos pocos pasos, su silueta apenas visible en el vidrio. Mi corazón se detiene bruscamente y siento cómo mi cuerpo se tensa, como si algo prohibido se acercara. ¿Por qué está aquí a estas horas? La cercanía de su presencia me pone nerviosa, como si estuviera expuesta, vulnerable. Rafael no hace ningún movimiento innecesario, pero su mirada me atraviesa como una aguja. Permanece en silencio unos segundos, como si estuviera sopesando sus palabras. Y luego, en voz baja, con un toque de ronquera, dice: ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste realmente viva? Esas palabras, como un disparo, me alcanzan de lleno. Me quedo inmóvil, incapaz de apartar mis ojos de los suyos. Dentro de mí, todo da un vuelco, como si su pregunta me hubiera dejado sin suelo bajo los pies. Aparto la mirada, aferrándome a la pantalla brillante, pero no puedo librarme de esas palabras, de su eco. ¿Por qué me ha preguntado eso? ¿Por qué me resulta tan difícil responderme a mí misma? Tú no eres realmente tú ahora mismo, añade él, un poco más contenido. Sabes, a veces pienso que nos escondemos tras estos reportes y las paredes de la oficina, en lugar de respirar a pleno pulmón. No hay reproche en sus palabras, no hay presión, pero siento que ve en mí algo que yo intentaba ocultar incluso de mí misma. Él dice lo que yo tenía demasiado miedo de admitir. Intento recomponerme y decir algo neutral, habitual, pero las palabras se me atascan en la garganta. En su lugar, asiento en silencio, como si lo entendiera, aunque ni yo misma puedo explicar por qué esta cercanía se ha vuelto tan intensa, tan aterradora. Mi corazón responde a su presencia, y no puedo controlarlo. Siento el calor con el que parece envolver todo a su alrededor. Rafael permanece en silencio, pero ambos sentimos esa tensión. No entiendo por qué sus palabras me han afectado tan profundamente. En los últimos años, a pesar de la estabilidad y la seguridad, he ido perdiendo poco a poco la sensación de algo auténtico. La pregunta de Rafael saca a la luz todo lo que estaba ocultando, y no puedo responder, no porque no sepa la respuesta, sino porque tengo miedo de enfrentar la verdad. La noche comenzó con una lluvia torrencial, como si el cielo hubiera decidido liberar todo lo acumulado durante semanas. El garaje brillaba con luces de neón, y las gotas de lluvia se reflejaban en el asfalto mojado. Estaba subiendo al coche cuando escuché pasos. Rafael. Su aparición me hizo estremecerme, y de repente me sentí como una colegiala atrapada en el acto. ¿Emelda? Su voz rompió el silencio. Sonaba algo cansada, como después de un largo día. Me giré, tratando de parecer tranquila, pero el encontrármelo aquí, lejos de los luminosos despachos de oficina, se sentía de alguna manera incómodo. «Te vas tarde», murmuré, consciente de lo formal que sonaron mis palabras. «Tú también», respondió acercándose. Estábamos bajo la luz neón, rodeados por el frío de las paredes de concreto y el sonido de la lluvia, como en una película surrealista. Rafael miró mi coche, luego sus ojos se posaron en los míos. Sabes, a veces siento que la oficina es un refugio. Nos escondemos allí, evitando que los demás vean quiénes somos en realidad. Guardé silencio, pero esas palabras volvieron a remover algo en mí. ¿Y nunca has pensado que el trabajo puede ser solo eso? ¿Trabajo? Intenté darle un tono ligero a mi voz, pero sonó un tanto áspero, incluso para mí. Él sonrió suavemente, mirando al suelo. Para muchos sí, pero no para ti. Me he dado cuenta. Intenté apartar la mirada, pero Rafael tomó suavemente mi mano y de repente sentí el calor de su contacto. ¿Realmente te gusta esto o solo sigues la corriente?, preguntó, su voz ahora apenas un susurro. No es tan simple. Intenté soltarme.
pero no me dejó ir. Rafael se inclinó más cerca. Su aliento estaba tan próximo que se sentía peligrosamente cerca. ¿Por qué tienes tanto miedo? Mi corazón latía desesperadamente, y de pronto me di cuenta de que no tenía respuesta para su pregunta. Rafael, susurré, pero ni siquiera sabía qué decir después. Las palabras no tenían sentido en ese momento, cuando entre nosotros había algo mucho más complejo que una simple conversación. Él tomó suavemente mi rostro entre sus manos. Sus dedos rozaron mis mejillas, y cerré los ojos por un instante. Ese gesto era tierno, y al mismo tiempo prohibido, incorrecto. Dentro de mí había una mezcla contradictoria de miedo y deseo, como si estuviera al borde de algo desconocido. Rafael, lentamente, casi con timidez, se inclinó y rozó mis labios. Instintivamente retrocedí, sintiendo cómo una línea invisible surgía entre nosotros, pero, para mi sorpresa, no me aparté del todo. Nos miramos, como si estuviéramos sorprendidos de nosotros mismos, como si no fuéramos nosotros, sino alguien más, parados en ese garaje bajo las luces de neón, entre los reflejos de la lluvia. Mi mente me decía que debía irme, pero mi cuerpo parecía haberme traicionado, y lentamente, casi en contra de mi voluntad, volví al coche. Me senté al volante, pero no pude girar la llave. Mi mano aún sentía el calor de sus dedos, y supe que había cruzado una línea de la que ya no habría regreso. Los pasillos están vacíos. Solo el eco de pasos distantes rompe el silencio. Trato de acelerar el paso, sintiendo cómo el mutismo de estos largos y oscuros corredores me aprisiona por dentro. Lo evité durante toda una semana, encontrando excusas, cambiando mis rutas habituales, saliendo de la oficina en momentos en los que sabía que podría encontrarlo. Pero hoy, cuando la tarde ya estaba terminando, lo vi nuevamente, parado en la escalera, como si me estuviera esperando. Emelda, me llamó en voz baja, conteniendo apenas una sonrisa, pero había cierta cautela en su mirada, como si temiera que me alejara de inmediato. ¿Rafael? Asentí, intentando parecer tranquila. Mi aparente indiferencia parecía desconcertarlo, pero él no se apresuraba a hablar. Solo me observaba fijamente, como si estuviera eligiendo las palabras. Te vas más temprano de lo habitual. ¿Pasa algo? Su voz sonó preocupada, como si percibiera que me estaba escapando. Y en ese momento comprendí. Evitándolo, era como si echara más leña al fuego. Es solo que... Vacilé, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza por la tensión. Estoy tratando de volver a una vida normal. Él sonrió con ironía, pero en sus ojos noté algo de dolor. ¿Y qué es una vida normal? ¿El trabajo? ¿Los informes? ¿Ese ciclo interminable de cosas que debes hacer en vez de las que realmente quieres hacer? No tenía respuesta para esa pregunta. Nos quedamos de pie en el pasillo vacío, rodeados de sombras, y sus palabras resonaban como un desafío dirigido a mí misma. Sabía que sus frases no eran simples palabras. Él hablaba como si conociera todos mis pensamientos, como si supiera que buscaba respuestas a esas preguntas desde hacía años. ¿Y tú? ¿Acaso tu vida no es igual? Solté, sintiendo como una mezcla de ira y frustración subía dentro de mí, dirigida tanto a él como a mí misma. Rafael asintió, pero en su mirada apareció algo distinto, algo que estaba ocultando cuidadosamente. Cada uno tiene sus secretos, Emelda, dijo en voz baja, casi susurrando. Solo que los míos probablemente no son como los tuyos. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo sus palabras me calaban más profundo de lo que deberían. Parecía que había surgido entre nosotros una especie de acuerdo tácito, una comprensión secreta, imposible de aceptar o de explicar. Se inclinó un poco hacia mí, y yo atrapé su mirada. No quiero realmente perder tu confianza, dijo, y en su tono había algo que volvió a despertar en mí esa antigua sensación, una extraña mezcla de inquietud y ternura. Por un instante me sentí expuesta ante él, y en ese estado de vulnerabilidad noté que él también estaba cautivado por mí, que sus palabras no eran simplemente amables frases de cortesía, sino algo más. Pero no podía permitir que eso continuara.
Estábamos demasiado cerca de algo que podría destruirlo todo. No deberíamos hablar de esto, murmuré, retrocediendo un paso. Rafael apretó los labios, pero se apartó. Intercambiamos una mirada cargada de sentimientos ambiguos, y rápidamente me dirigí hacia la salida, sintiendo que con cada paso me alejaba de algo prohibido y esencial. Caminaba por el parque, tratando de ordenar mis pensamientos, como si fuera la niebla otoñal que envolvía todo a mi alrededor. La tarde era fresca, pero aún no fría, y decidí caminar para intentar calmar esa extraña sensación de inquietud que no me había dejado en toda la semana. Mis pies me llevaron solos a lo largo de los silenciosos senderos, y, absorta en mis pensamientos, no noté de inmediato la figura familiar en el banco. Rafael estaba sentado, con la espalda ligeramente encorvada, mirando a lo lejos. Me detuve, pensando instintivamente que sería mejor irme, pero él ya me había visto y asintió, invitándome a sentarme a su lado. No esperaba verte aquí, especialmente en una noche como esta, dijo, levantando apenas las comisuras de sus labios en una ligera sonrisa. Pasaba por casualidad, respondí, intentando sonar neutral, pero sentí que mis palabras apenas ocultaban el deseo de quedarme. Nos sentamos juntos, y el aire entre nosotros estaba lleno de palabras no dichas. Él se reclinó un poco hacia atrás, dejando su abrigo en el respaldo del banco, y me miró como si conociera todos mis pensamientos. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cuántos momentos perdidos nos rodean? Comenzó, su voz sonaba suave, como el susurro de las hojas bajo nuestros pies. Miradas, palabras, caricias. Pasan rápidamente y los dejamos escapar sin siquiera valorarlos. Asentí, pensando en lo que él decía, y me sorprendí a mí misma recordando nuestro primer encuentro, sus palabras en la oficina, ese momento en el garaje. Todo se había unido en una cadena de cosas que nunca habíamos podido expresar con palabras. Quizás todos perdemos demasiadas cosas, respondí, y en mis palabras había un tinte de tristeza. Pero quizás sea porque tenemos miedo de entender lo que realmente queremos. Rafael se volvió hacia mí, y noté en su mirada una sombra, oculta pero real. Emelda, ¿sabes lo que quieres? Su voz era baja, como si temiera espantar algo importante. Reflexioné y de repente entendí que, probablemente, siempre había vivido dentro de los límites de los roles que me había impuesto. Buena esposa, trabajadora responsable. No me permitía ir más allá de esos límites. Yo simplemente tengo miedo de alejarme demasiado de lo que tengo, dije, casi en un susurro, sintiendo que lo admitía por primera vez. Rafael esbozó una triste sonrisa. ¿Sabes? Alguna vez pensé que con un solo paso valiente todo cambiaría. Incluso lo intenté. Arriesgué, dejé todo. Pero al final tuve que regresar y empezar de nuevo. Y aún así falta algo. Miró hacia otro lado y añadió, casi para sí mismo, quizás me rendí demasiado fácil a lo que era. Sus palabras me hicieron reflexionar. Él siempre me había parecido decidido, y creía que tenía las respuestas a todas esas preguntas que me atormentaban. Pero en ese momento me di cuenta de que él también era vulnerable, que también intentaba recuperar algo. Me incliné un poco hacia adelante y le pregunté, ¿y crees que estando a mi lado podrías encontrar eso? Él me miró a los ojos. En su mirada había una mezcla de esperanza y temor, y de repente sentí cuánto daría por una respuesta. Sí, quizá, respondió, y ese quizá quedó suspendido entre nosotros, como una promesa que sabíamos que no podíamos hacer. Comprendí que estos encuentros no podían continuar. Por más tentadora que fuera la imagen de la vida que soñábamos, sería solo una escapatoria de lo que teníamos. Me puse de pie y lo miré. Tenemos que detenernos, Rafael, dije sin ocultar mi lucha interior. Él asintió, comprendiéndolo, aunque sus ojos reflejaban decepción. Entiendo, respondió, y en sus palabras había algo más que una despedida. Nos quedamos allí, en ese parque cubierto de niebla, y sentí que dejaba una parte de mí en ese banco, junto con su mirada cálida y comprensiva. La noche envolvió nuestro apartamento en una penumbra suave. Estaba de pie en la cocina, sorbiendo mi té mecánicamente, cuando escuché los pasos de Luis. Normalmente,
Él pasaba en silencio, como si cada uno estuviera perdido en sus propios pensamientos. Pero hoy ralentizó el paso, deteniéndose frente a mí. Su mirada era penetrante, y sentí una tensión en el aire, como si algo invisible hubiera llenado el espacio entre nosotros. Emelda, empezó en voz baja, y en su tono había algo que nunca antes había notado. Todo este tiempo he intentado no meterme en tu interior. Pensé que solo estabas cansada o que tenías demasiado trabajo, pero has cambiado. Cambiado. Aquí. Señaló su pecho, colocando una mano sobre el corazón. Es como si ya no estuvieras conmigo. Intenté distraerme, nerviosa, arreglándome el cabello. Luis, dejémoslo. He tenido un mes difícil en el trabajo. Eso es todo. Respondí, esperando que él retrocediera. Pero Luis no iba a detenerse. No, Emelda. Ya no puedo fingir que no me doy cuenta de cómo te escapas de mí. Dio un paso adelante. Su rostro se volvió serio. ¿Qué te pasa? Tienes que ser honesta. Las palabras se atascaron en mi garganta. Intentaba encontrar excusas, pero su insistencia era como una astilla que rozaba el alma. Continuó mirándome, y comprendí que no podría ocultar la verdad, no ahora. La culpa y las emociones reprimidas surgieron a la superficie, como un barco hundido. Luis, ¿quieres la verdad? Pregunté en voz baja, ya sabiendo que no podía seguir callando. Asintió. Su rostro se tornó rígido, casi amenazante. Inspirando hondo, di un paso hacia esta confesión inevitable. Yo me siento como una extraña. Ya no sé quién soy en esta casa, en este matrimonio. Su rostro mostró confusión, que rápidamente se transformó en vulnerabilidad. Entrecerró los ojos, como si intentara entender lo que estaba tratando de decir. ¿Qué significa eso, Emelda? ¿Es por mí? Las palabras brotaban, exponiendo todo lo que había escondido durante tanto tiempo. He conocido a alguien, Luis. Dije, y mis palabras quedaron suspendidas en el aire como un relámpago. La habitación se llenó de un silencio insoportable. Sentí cómo algo dentro de mí se rompía, pero ya no había vuelta atrás. Él guardó silencio. Vi cómo apretaba los dientes. Sus manos se tensaban, como si estuviera conteniendo su ira. Y de repente, Luis asintió lentamente. Su rostro se torció por el dolor. No me miró, como si mi confesión le hubiera arrebatado las últimas fuerzas. ¿Quién? Su voz era áspera, apenas un susurro. No importa, Luis. Aparté la mirada, sabiendo que el nombre no tenía importancia. No era por una persona. Era por cómo me había sentido invisible, incomprendida, como si hubiera dejado de verme a mí misma. ¿No importa? ¿Me estás diciendo ahora que alguien ha aparecido en tu vida y no importa? Su voz se quebró y se apartó bruscamente, como si lo hubiera quemado. En sus ojos había una mezcla de ira y un dolor insoportable que nunca antes había visto. Quise decirle que había intentado luchar contra este sentimiento, que tenía miedo de admitirlo incluso ante mí misma, pero las palabras no salieron. Él se puso de pie, apenas conteniéndose, y, sin decir otra palabra, salió de la habitación, dejándome sola en el silencio. Cuando la puerta se cerró, me dejé caer en una silla, sintiéndome como un recipiente vacío. Mirando mi reflejo en el cristal de la ventana, de repente comprendí que, al decirlo en voz alta, había perdido algo invaluable. La oficina estaba en silencio, casi de una forma antinatural para esta hora. Todos los empleados ya se habían ido, y solo las lámparas sobre los escritorios vacíos proyectaban una luz tenue sobre las pantallas de los monitores, creando una sensación de vacío. Estaba sola, frente a la pantalla apagada del ordenador. Había venido para terminar los informes, pero en realidad sabía que solo buscaba paz y soledad. Habían pasado varias semanas desde aquella noche con Luis, y aunque aparentemente todo había vuelto a la normalidad, dentro de mí todo había cambiado. Sentía como mis propios pensamientos me oprimían, impidiéndome recuperar la calma. En un momento, me distraje de la pantalla, sintiendo movimiento a mis espaldas. Al girarme, vi a Rafael. Su silueta se reflejaba en la ventana oscurecida. Estaba allí, apoyado ligeramente en la puerta, con una sonrisa apenas perceptible. En su rostro había una tranquilidad nueva.
inusual. Emelda, me llamó en voz baja y lo miré, tratando de captar el significado de su presencia. Dio un paso adelante y, deteniéndose a unos metros de mí, dijo, me voy, cambio de departamento. Asentí lentamente, dándome cuenta de que sentía una extraña sensación de alivio mezclada con una pizca de amargura. Entiendo. Espero que te guste allí, respondí, notando cómo esas palabras salían con una ligereza inesperada. Rafael me miró, como si intentara grabar en su memoria ese último momento. Su mirada era suave, y me sonrió un poco más cálidamente. Vas a estar bien, Emelda. Te saldrá todo bien. Esas palabras sonaron calmadas, pero parecían penetrar hasta lo más profundo de mí. Asentí, algo avergonzada, y sin esperarlo, mis siguientes palabras salieron con una determinación sorprendente. Ahora sé con certeza lo que quiero. Lo miré directamente a los ojos, y en esa mirada había algo más que una despedida. Había una aceptación de que nosotros éramos solo parte de algo más grande que simples encuentros en los pasillos y esos momentos de intimidad que nos unieron. Rafael sonrió una vez más, sin decir nada en respuesta, pero en su mirada se leía gratitud, como si él mismo entendiera que nuestros caminos ahora se separaban. Dio un paso hacia atrás, giró lentamente y se fue, dejándome sola. Quedé sola con la quietud de la planta de oficinas, sintiendo que esto no era el final, sino más bien un nuevo comienzo. Volví a mirar mi reflejo en la ventana, y esta vez no vi solo a una mujer atrapada en la rutina. Vi a alguien que había aceptado su pasado, sus miedos y sus remordimientos. Alguien que entendió que buscarse a sí misma no es huir de los demás, sino aprender a quedarse, sin perderse a sí misma. Ahora sabía que aún tenía una oportunidad de recuperar mi vida. Una oportunidad no solo para estar con alguien, sino para no perderme a mí misma. Y esa noche, en el silencio de la oficina vacía, comprendí que de ahora en adelante caminaría sola, sin apoyarme en nadie más.